Hola chicos, quien les habla es la profesora Marlene Rojas. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de plano cartesiano. Para ello, primero veamos la introducción. En la actualidad existen facilidades para acceder a diversas aplicaciones móviles que permiten encontrar rutas y calcular distancias y tiempos aproximados para desplazarse hacia un determinado lugar. Waze es una aplicación móvil que estima el tiempo promedio y la distancia recorrida para un desplazamiento específico. Para realizar estos cálculos, la aplicación utiliza el sistema de navegación y posición conocido como GPS. Este sistema determina las coordenadas de ubicación en un plano y con ellas realiza las mediciones y los cálculos correspondientes para estimar el tiempo aproximado que durará un determinado recorrido. Veamos aquí entonces la utilidad del plano cartesiano, tema que veremos hoy. Plano cartesiano es un sistema de referencia compuesto por dos rectas reales que se intersectan y forman un ángulo recto. Estas rectas se denominan ejes coordenados y el punto de intersección se denomina origen de coordenadas. El eje coordenado horizontal se conoce como el eje de las abscisas, o también llamado eje X, y el eje coordenado vertical se conoce como eje de las ordenadas, o también llamado eje Y. Veamos aquí, trazamos nuestros ejes coordenados, eje X y eje Y. Ubicamos el punto para X3, su Y vale 4. Ubicamos el punto P. Las coordenadas del punto P es el par ordenado 3,4, que se representa como P, entre paréntesis 3, punto y coma 4. Ese sería el representante del par ordenado. Par ordenado es una pareja de números reales que determina la ubicación de un punto en un plano cartesiano. El par ordenado se representa entre paréntesis X, separado por el punto y coma, y luego se escribe el Y. La variable X, o también llamada abscisa, corresponde a un número que se ubica en el eje X, mientras que la variable Y, o también llamada ordenada, corresponde a un número que se ubica en el eje Y. Los valores positivos se van a encontrar hacia arriba del origen de coordenadas. Los valores negativos se encuentran hacia abajo del origen de coordenadas, mientras que los valores positivos se van a ubicar hacia la derecha del origen de coordenadas y los valores negativos hacia la izquierda del origen de coordenadas. El plano cartesiano puede representarse mediante una región cuadriculada donde la longitud del lado de cada cuadrado de dicha región representa una escala en cada eje. Esta longitud puede representar milímetros, centímetros, metros, kilómetros, entre otras unidades de medida. Veamos el ejemplo 1. Ubique los puntos P, coordenadas menos 1, punto y coma 1, Q, menos 1, punto y coma 2, R, 1, punto y coma 7, S, coordenadas 5, punto y coma 0, U, coordenadas menos 6, punto y coma menos 5, W, coordenadas 1, punto y coma 3, y M, de coordenadas 0, punto y coma 4. En el siguiente plano cartesiano. Veamos aquí su solución. Para el primer par ordenado, decimos para X menos 1, su Y vale 1. Ubicándonos entonces aquí en este punto P. Pasamos ahora al punto Q. Para X vale menos 3, su Y vale 2. Ubicando el punto Q en este plano. Luego, para R, X vale 1 y su Y vale 7. Entonces el par ordenado se ubicaría en esta posición. Para S sería X vale 5 y su Y vale 0. Todos los pares ordenados cuyo componente Y es 0 se ubican en el eje X. Ahí está el punto S. El punto U.
de coordenadas. Para x menos 6, su y vale menos 5. Ahí tenemos x menos 6, su y vale menos 5. Ubicamos el punto U. El punto W. El punto W sería de coordenadas para x1, su y vale 3. Entonces ahí tenemos el punto W. Y por último, el punto M. Para x0, su y vale 4. Todos los pares ordenados cuya componente tienes a x0 se ubican en el eje vertical, eje Y o eje de las ordenadas. Listo. Entonces, de esa manera ubicamos los pares ordenados en el plano cartesiano. Veamos la siguiente observación. Los ejes coordenados dividen al plano en 4 regiones que se denominan cuadrantes. Los 4 cuadrantes se designan con un número, tal como se muestra a continuación. Primer cuadrante, limitado por el eje X positivo y el eje Y positivo. Segundo cuadrante, limitado por el eje X negativo y el eje Y positivo. Tercer cuadrante, limitado en 2 de sus extremos por el eje X negativo y el eje Y negativo. Cuarto cuadrante, limitado por el eje X positivo y el eje Y negativo. Veamos la siguiente propiedad. Dos pares ordenados son iguales si sus coordenadas son iguales. Esto es, decimos que el par ordenado A, punto y coma B, es igual al par ordenado C, punto y coma D, si solo si sus coordenadas son iguales, es decir, A es igual a C y B es igual a D. Veamos el siguiente ejemplo. Si los pares ordenados A menos B, punto y coma, 3A más B, y el par ordenado 9, punto y coma 7 son iguales, ¿cuál es el valor de A más B? Bien, veamos por la propiedad anterior, sabemos que si los pares ordenados son iguales, sus coordenadas son iguales, es decir, A menos B es igual a 9 y además 3A más B es igual a 7, formando así un sistema de coordenadas. Muy bien, ahora para resolver este sistema de coordenadas, lo que podemos hacer es sumar miembro a miembro las dos ecuaciones. Tendríamos 3A más A, quedándonos 4A. Si sumamos menos B más B, son cantidades iguales con signos diferentes, se van, se restan. Y acá tendría 9 más 7 es 16, por lo tanto A sería 4. Si A es 4, yo puedo reemplazar A menos B igual a 9, puedo reemplazarlo en esta ecuación, quedándome 4 menos B es igual a 9. Al despejar tendría que 4 menos 9 es igual a B, quedándonos que B es igual a 5. Y si B es igual a 5, ya podemos responder a la pregunta A más B. Sabemos que A es igual a 4 y B es igual a menos 5. Operamos y aquí nos estaría quedando que la suma de A más B sería menos 1. Menos 1. Bien. Ahí está. Continuamos. Distancia entre dos puntos. Sean los puntos A de coordenadas x1, y1. B de coordenadas x2, y2. Ahí está. Unimos con una línea recta, un segmento, los puntos AB. Ahora, para calcular la distancia que hay entre esos dos puntos, lo que vamos a hacer primero es trazar líneas auxiliares, de tal manera que generemos un triángulo rectángulo en su interior. Sabemos que esta base es igual a x1 menos x2 y la altura de este triángulo es y1 menos y2. Pues bien, para determinar la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, recordemos aquí el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, esto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero si observamos, la hipotenusa en este caso viene a ser la distancia que hay desde A hasta B. Entonces,
Si aplicamos el teorema de Pitágoras y despejamos esa raíz cuadrada, nos quedaría que la distancia que hay del punto A hasta B es igual a la raíz positiva. Recuerda que la distancia es una cantidad positiva. Sería la raíz cuadrada de x1 menos x2 todo al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Esta entonces es la fórmula para determinar la distancia que hay entre dos puntos. Veamos acá un ejemplo. Si las unidades en los ejes coordenados están dados en centímetros, calcule la distancia entre los puntos A de coordenadas 5,2 y B de coordenadas 2, menos 7. Para ello vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Entonces tenemos para x5, su y vale 2, ubicando el punto A en el primer cuadrante. Luego, ubicamos el punto B, para x2 su y vale menos 7, este punto estaría ubicado en el cuarto cuadrante. Unimos estos dos puntos con un segmento de recta. Ahora, para calcular la distancia, pues hay que recordar la fórmula. Entonces, vamos aquí a establecer lo siguiente. Vamos a trazar dos líneas auxiliares y observamos acá dos líneas auxiliares que se cortan perpendicularmente, ¿ok? Formando así un triángulo rectángulo en el interior. Si observamos, la base vale 3 centímetros sería, ¿no? Y la altura de este triángulo sería 9 centímetros. Muy bien, si queremos calcular la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, recordando la fórmula anterior, sería igual a 5 menos 2 todo al cuadrado más 2 menos 7, ¿no? Recuerda que es x1 menos x2 todo al cuadrado más y1 menos y2 todo al cuadrado. Entonces, aquí lo que puedes hacer es relacionar x1, y1 y este sería tu x2, y2. Y de esa manera tú puedes hacer la diferencia 5 menos 2 todo al cuadrado más y1 que es 2 menos 7. Acá está, al cuadrado. ¿Ok? Ingresamos todo a la calculadora y observamos que esto es igual a 3 veces la raíz de 10 centímetros sería, ¿no? Centímetros. ¿Ok? Entonces de esa manera estamos calculando la distancia que hay entre dos puntos. Bien, ahora, punto medio de un segmento. Sean los puntos A de coordenadas x1, y1, vamos a ubicar x1, y1, ese sería el punto A, y luego el punto B de coordenadas x2, y2, ahí está, el par ordenado sería B de x2, y2, ¿ok? Unimos con un segmento recto estos dos puntos, ubicamos el punto X, que es el punto medio que divide el segmento x1, x2, lo proyectamos sobre el eje vertical o eje Y, dividiendo el segmento y1, y2 en partes iguales. ¿Ok? Dividimos entonces en partes iguales. ¿Quién es el punto M? El punto M es el punto que divide al segmento AB en partes iguales, es decir, la distancia que hay de M a B es igual a la distancia que hay de M a A. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la suma de las abscisas entre 2, o también llamado x1 más x2 entre 2, la suma de los x entre 2, y como segunda componente la suma de las ordenadas, o y1 más y2 entre 2. ¿Okay? De esa manera vamos a calcular el par ordenado llamado punto medio. Bien, ahora veamos el ejemplo 4. Sean los puntos del plano cartesiano P de coordenadas 2, 1 y Q de coordenadas 12.7. Determina el punto medio del segmento PQ. Primero vamos a ubicar en el plano ambos puntos, o sea, P, el punto, entonces ubicamos 2, 1 y luego ubicamos el punto 12, 7. Unimos el segmento, trazamos un segmento para unir estos dos puntos. Ok, entonces queremos saber el punto medio. ¿Qué decimos entonces? Las coordenadas del punto medio, ya dijimos hace un momento, es la suma de las abscisas entre 2 y la suma de las ordenadas entre 2. Es decir, sumamos los x, luego lo dividimos entre 2 y luego sumamos los y lo dividimos entre 2.
quedándonos entonces 12 más 2 entre 2 y luego 7 más 1 entre 2. Esto es el par ordenado 7, punto y coma 4. Recordar que el punto medio divide al segmento PQ en partes iguales. Por lo tanto, el punto medio del segmento PQ es el par ordenado M de coordenadas 7, punto 4. Pues bien, los animo a que continúen revisando los materiales.